Breve historia del budismo. La vida del Buda. A diferencia del judaísmo, el cristianismo o el islam, el budismo no tiene su origen en una supuesta revelación divina y en cambio constituye la enseñanza de un solo ser humano quien, a través de sus esfuerzos, despertó a la ley de la vida que se encontraba dentro de él. Fue un hombre que no dejó escrito alguno y del cual conocemos poco, pero lo que sí sabemos es que se convirtió en el catalizador del cambio de millones de vidas. El Buda histórico, a quien se conoció con el nombre de Siddhartha, el que ha alcanzado su meta, nació en el norte de India hace aproximadamente 2500 años. Existen diversas opiniones acerca de la fecha exacta, pero investigaciones recientes tienden a situarla en el siglo VI o V antes de Cristo. La época, aunque no sea exacta, es significativa. Como el filósofo alemán Karl Jaspers ha señalado, Siddhartha nació aproximadamente al mismo tiempo que Sócrates en Grecia, Confucio en China y el profeta Isaías en el mundo hebreo. La aparición simultánea de estos hombres, según Jaspers, señaló el amanecer de la civilización espiritual. El padre de Siddhartha era el monarca del clan Shakya, una pequeña tribu situada cerca de la frontera de Nepal, por lo cual el Buda recibió el nombre de Shakyamuni, sabio de los Shakyas. A causa de la falta de registros escritos, los detalles de su infancia son escasos. Sabemos que Siddhartha nació como príncipe y creció en la opulencia, y que estaba dotado de una brillante inteligencia y una naturaleza introspectiva. Siendo aún joven, se desposó con Yashodhara, quien le dio un hijo, Rahula. Eventualmente, Siddhartha abandonó sus riquezas y privilegios para embarcarse en un camino de sabiduría y autoconocimiento. Lo que lo impulsó a tomar tal decisión está expresado por la leyenda de los 4 encuentros. Se dice que el joven príncipe salió de su palacio en 4 diferentes ocasiones. Cuando lo hizo por la puerta este, se topó con un hombre deteriorado y vencido por la edad. Cuando salió por la puerta sur, vio a un enfermo. En una tercera salida, por la puerta oeste, presenció un funeral y vio un cadáver por primera vez en su vida. Por último, en su salida por la puerta norte, se cruzó con un asceta religioso. El anciano, el enfermo y el cadáver representan los sufrimientos de la vejez, la enfermedad y la muerte, los cuales, junto al de nacer, o lo que es igual, el de vivir, son llamados los 4 grandes sufrimientos, o sea, los problemas fundamentales de la existencia humana. Shakyamuni decidió entonces abandonar su vida principesca para hallar la solución a estos 4 sufrimientos. A la manera de los hombres santos de aquel entonces en la India, que deambulaban por todo el país en búsqueda de la verdad última, Siddhartha comenzó su travesía. Sabemos que su camino fue duro y lleno de desafíos físicos y mentales, emprendiendo una serie de prácticas ascéticas tales como la retención de la respiración, el ayuno y el control mental. Luego de varios años de atormentar su cuerpo casi hasta el punto de morir, finalmente abandonó sus severas prácticas de ascetismo que lo habían debilitado y comenzó a meditar bajo un árbol pipal, una variedad de higuera que existe en la India, cerca de Gaya. Así, cuando contaba con aproximadamente 30 años, logró la iluminación y se convirtió en un Buda. La iluminación del Buda. Hoy nos es prácticamente imposible saber con total certeza qué experimentó el Buda bajo aquel árbol hace más de 2500 años, pero basados en sus muchas enseñanzas que fueron transmitidas oralmente a sus primeros discípulos, lo que sí sabemos es que trascendió el estado de conciencia ordinario a un nivel en el cual se vio a sí mismo como uno con la vida del universo. Al respecto, Daisaku Ikeda dice en su libro El Buda viviente:
Shakyamuni tuvo una clara visión de su propia vida en todas sus manifestaciones a lo largo del tiempo. Según la doctrina de la transmigración, la vida de los seres humanos no se encuentra limitada al presente. Shakyamuni, meditando bajo el árbol Bodhi, claramente recordó todas sus existencias anteriores una por una y percibió que su existencia presente era parte de la inquebrantable cadena de vida, muerte y renacer sucesivos que habían venido ocurriendo desde interminables eones en el pasado. Esto no era algo que le venía como si fuera una intuición, ni lo percibía como un mero concepto o idea, sino que era un recuerdo claro y real, no diferente, aunque desde un plano muy distinto, de los eventos profundamente ocultos en los recovecos de nuestra mente, y que de pronto recordamos cuando estamos en un estado de extrema tensión o concentración. Siddhartha reconoció el verdadero aspecto de la realidad como impermanencia. ¿Pero qué significa esto? Todas las cosas y fenómenos atraviesan por un constante cambio. La vida, la naturaleza y la sociedad nunca cesan en su cambio, ni siquiera por tan solo un instante. En adición a esta comprensión de la impermanencia, Shakyamuni percibió la interrelación entre todo lo que existe. El universo y todo lo que contiene se encuentran en un flujo constante, surgiendo y cesando, apareciendo y desapareciendo, en un ciclo sin fin de cambio condicionado por la ley de causalidad. Todo lo que existe está sujeto a la ley de causa y efecto. Consecuentemente, nada puede existir independientemente de otras cosas. A este concepto budista de causalidad también se lo conoce como origen dependiente. Shakyamuni despertó a la ley eterna de la vida que penetra el universo, a los aspectos místicos de la vida, según los cuales todas las cosas y seres del universo se interrelacionan e influencian mutuamente en un interminable ciclo de nacimiento y muerte. La esencia del despertar de Shakyamuni está contenida en el concepto de las cuatro nobles verdades, que explica que 1. Toda existencia es sufrimiento. 2. El sufrimiento es causado por el deseo egoísta. 3. La erradicación del deseo egoísta genera el cese del sufrimiento y nos posibilita alcanzar la iluminación. Y 4. Existe un camino por el cual esta erradicación puede ser lograda, el óctuple sendero. Descartar la ignorancia y establecer una visión correcta constituyen los pilares de la práctica budista. Ellos son también la motivación que ha venido impulsando, desde Shakyamuni mismo, la búsqueda de un método o vehículo que conduzca al practicante a la cesación del sufrimiento y al logro de la felicidad absoluta. Todas las diversas escuelas y prácticas posteriores surgieron como resultado de ese esfuerzo en crear tal vehículo. Durante el breve tiempo que siguió a su iluminación, Shakyamuni permaneció sentado bajo el árbol Bodhi en un estado de regocijo. Sin embargo, cuando regresó al mundo que lo rodeaba, comenzó a pensar en cómo transmitir su iluminación a los demás. Así fue que transcurrió los 40 años siguientes de su existencia predicando a las personas bajo formas que mejor se adecuaron a la comprensión de cada uno. En este sentido, vemos que la idea de un budismo reservado solo a hombres santos que meditan en la cima de las montañas es errónea. Por el contrario, Shakyamuni jamás deseó que sus enseñanzas quedaran relegadas solo a un grupo de practicantes en un monasterio. Toda su historia nos sugiere que, por el contrario, deseaba que sus enseñanzas se difundieran ampliamente y fueran adoptadas por los hombres comunes y mujeres comunes. Sus lecciones fueron recopiladas en las así llamadas 84.000 enseñanzas, las cuales han sido interpretadas y reinterpretadas durante siglos. En realidad, el principal problema del budismo en estos miles de años no ha sido tanto lo que el Buda dijo, sino cómo poner sus enseñanzas en práctica, cómo experimentar uno mismo la iluminación del Buda, cómo convertirse uno mismo en un Buda.